¿Puedo limpiar tu mansión a cambio de un plato de comida? Pero cuando el millonario director general la vio, se quedó helado. Por favor, no quiero caridad. La voz de Sofía temblaba sobre el repiqueteo de las gotas de lluvia golpeando el camino de piedra de la mansión en San Juan. Un relámpago destelló a través de la reja de hierro forjado mientras ella presionaba el botón del intercomunicador, hundiendo su rostro en los mechones dorados de cabello empapado pegados a su frente. Solo pido limpiar tu casa a cambio de un plato de comida para mi hija. Dentro, Diego Morales, de 37 años, director general de una gran firma inmobiliaria, observaba el monitor desde la sala de seguridad. Su mandíbula se tensó al ver a la niña aferrada a su madre. La pequeña llevaba un brazalete de cuentas de madera idéntico al que él le había dado alguna vez a su hija, Luz, antes del accidente. Su respiración se detuvo. Presionó un botón y las rejas de hierro chirriaron al abrirse. Sofía cruzó la entrada sosteniendo a Clara, su pequeño cuerpo temblando. Enderezó los hombros, con ojos llenos de miedo y feroz determinación. Cuando se encontró con Diego en el vestíbulo principal, su voz fue cortante y medida. ¿Qué quieres? Sofía estabilizó su voz. Solo un plato de comida para mi hija. Haré cualquier trabajo que necesites. Solo un plato. Se irguió, empapada, pero orgullosa. Diego bajó la mirada hacia el rostro pequeño y pálido de Clara. El trueno retumbó débilmente en las lámparas de araña sobre sus cabezas. Se hizo a un lado y dijo suavemente, entra. La niña necesita comer. Sofía llevó a Clara por un corredor de huéspedes tenuemente iluminado, decorado con retratos clásicos. Diego la siguió en silencio. Las observó llegar a una modesta suite de huéspedes en el ala este. Sin decir palabra, dio la vuelta y subió las escaleras de mármol. Minutos después, Diego regresó y dejó un pequeño bulto afuera de la puerta, un suéter y pantalones pequeños para una niña. Calcetines suaves enrollados juntos. Sin nota, solo ese gesto preciso. Sofía dudó antes de recogerlos, mirando las mejillas pálidas de Clara. Vistió a su hija, susurró, come ahora, y la acostó suavemente en un catre libre para que descansara. Diego subió la escalera curva hacia su estudio privado, sosteniendo una foto enmarcada de luz. La visión de Clara con el mismo brazalete lo desgarraba. Sus palmas temblaban. Fuera de la habitación de huéspedes, Sofía se sentó en un taburete bajo junto a la cama de Clara, alimentándola con un recipiente de caldo caliente. Clara sorbía lentamente, con los párpados aleteando. Sofía apartó las migajas de sus labios y envolvió a la niña en el suéter nuevo. Susurró, gracias. Aunque dudaba que sus palabras llegaran a alguien. Arriba, Diego colocó la foto de nuevo en el escritorio, su rostro ilegible pero inestable. Miró por la ventana salpicada de lluvia, más allá de los jardines que albergaban las lilas favoritas de Luz, mientras los recuerdos amenazaban con desbordarse en el silencio. Clara se movió, murmuró algo pequeño y se sumió en el sueño. Sofía permaneció cerca, apartándole el cabello del rostro. Sostuvo el bulto de ropa, luego se levantó y salió silenciosamente al pasillo. Hizo una pausa en el umbral, se inclinó ligeramente y, sin mirar atrás, dijo, gracias por dejarnos quedar. No hubo respuesta. Sofía cerró la puerta suavemente tras de sí. Diego estaba en el descansillo superior, con los ojos fijos en la puerta cerrada. Presionó su mano contra el pasamanos frío. La respiración de Clara se estabilizó, suave en el silencio de la noche. Sofía recogió el tazón vacío, cuidadosa de no despertarla, y salió al corredor, deteniéndose bajo un tenue rayo de luz de luna que se filtraba a través del vitral. Las rejas seguían abiertas detrás de ella, pero no regresaría a la tormenta. En su estudio, Diego cerró los ojos y presionó la foto enmarcada contra su corazón. La risa de Luz resonaba en su memoria. Brillante, sin reservas, irreemplazable. Colocó la foto suavemente y se sentó frente a un cofre de madera polvoriento junto a su escritorio.
Levantó la tapa para revelar el brazalete de cuentas de Luz, idéntico al de Clara. Tocó las cuentas como si estuviera tocando a Luz otra vez. Sus labios temblaron con un susurro apenas audible. ¿Por qué nadie me dijo que volvería así? La mansión se asentó a su alrededor, vacía pero llena de fantasmas. Diego se levantó, acercándose al balcón sobre el vestíbulo, mirando hacia el silencioso corredor. En algún lugar más allá de las paredes, Sofía y Clara dormían. Cerró los ojos, con la lluvia aún golpeando las ventanas, y sintió algo cambiar en él, una grieta entre el duelo y la esperanza, abierta por la súplica de una madre y el brazalete de una niña. El aroma del pulimento con olor a limón se mezclaba con el leve olor a lluvia mientras Sofía se movía silenciosamente por el pasillo, trapo en mano, limpiando el pasamanos tallado de la gran escalera de la mansión Morales. Habían pasado 2 días desde esa noche tormentosa cuando llegó a la reja con Clara en brazos. No había pedido quedarse más tiempo, solo ganarse el sustento con trabajo. Diego no había dicho mucho desde que las dejó entrar, pero tampoco les había pedido que se fueran. Clara jugaba silenciosamente cerca con una muñeca de tela que Sofía había cosido con una camiseta vieja. La niña aún parecía más delgada de lo que debería, pero el color había vuelto a sus mejillas y sus ojos seguían a su madre con curiosidad somnolienta. Cuando Diego entró al vestíbulo con un paso silencioso, Clara levantó la vista y ladeó la cabeza. «Mami», susurró, tirando de la camisa de Sofía. Es el hombre con la voz triste. Sofía se giró, sobresaltada. Diego se detuvo a mitad de paso. Lo siento», dijo Sofía rápidamente, limpiándose las manos en sus jeans. No quiso ofender. Solo, ella nota cosas. La expresión de Diego no cambió, pero su mirada se detuvo en Clara más tiempo de lo habitual. Los niños suelen hacerlo, dijo, luego pasó junto a ellas y desapareció en la biblioteca. Esa noche, mientras Clara dormía, acurrucada en una cama de huéspedes demasiado grande para su pequeño cuerpo, Sofía se sentó cerca en la alfombra, remendando una pequeña rasgadura en la única chaqueta de Clara. La lámpara de noche proyectaba un resplandor cálido, iluminando los finos mechones de su cabello dorado mientras trabajaba. Sintió un nudo en la garganta. Había algo surrealista en estar sentada en esta mansión, cálida y segura por primera vez en semanas. Hace apenas 3 semanas, aún vivían en una camioneta oxidada estacionada detrás de una gasolinera. El motor había fallado durante la primera helada de la temporada, y sin trabajo, sin ahorros ni familia a quien recurrir. Sofía había envuelto a Clara en capas de suéteres viejos y le cantaba nanas sobre el zumbido de los camiones que pasaban. Había sido el punto más bajo incluso que cuando dejó su trabajo de enfermería después de que su supervisor comenzara a hacer insinuaciones inapropiadas y la administración del hospital optara por ignorarlo. Más bajo aún que el día en que el padre de Clara se fue, cerrando la puerta del apartamento sin mirar atrás. Sofía no había llorado entonces, pero ahora, en la tranquila comodidad del hogar de este extraño, sus ojos se llenaron de algo cálido y desconocido. Alivio, tal vez, o culpa por sentir alivio. Cuando finalmente se acostó junto a Clara, cubriéndolas a ambas con la manta, notó algo en la mesita de noche. Una pequeña bandeja con una taza de leche tibia y 3 galletas de mantequilla. Clara estaba profundamente dormida, sin darse cuenta. Sofía frunció el ceño. No había escuchado a nadie entrar. Tomó la taza. Estaba cálida al tacto, una bondad silenciosa. Miró hacia la puerta, ahora cerrada. A la mañana siguiente, Sofía barrió el piso de la cocina mientras Clara se sentaba en un rincón del desayunador, coloreando con un juego de crayones viejos que Diego había dejado en la encimera. Sofía no los había pedido. No había tenido que hacerlo. Diego apareció brevemente, asintió y salió con el teléfono pegado a la oreja. Sin preguntas, sin sermones, solo esa presencia silenciosa moviéndose por la casa como una sombra. Más tarde, mientras arropaba a Clara para una siesta, la niña susurró, «Te mira como si estuviera pensando en algo triste».
Sofía alisó los rizos de la niña, luego se sentó en una esquina, sin saber cómo responder. Esa tarde, mientras el crepúsculo se asentaba sobre la mansión, Sofía estaba junto a la ventana de la cocina, observando cómo la penumbra se deslizaba por el césped. No sabía por qué Diego les había permitido quedarse. No sabía qué veía en el brazalete de Clara o por qué había dejado leche y galletas junto a la cama sin decir una palabra. Estaba agradecida, pero cautelosa. Las personas con tanto dinero no ayudaban sin motivos. Aún así, él no le había preguntado nada, ni siquiera su apellido. Arriba, Diego estaba en su estudio, mirando el fuego. Sus dedos trazaban los surcos del brazalete de cuentas en su escritorio, el gemelo del de Clara. La risa de Clara desde la cocina resonaba débilmente por los pasillos. Era un sonido que no había escuchado en años. No desde Luz. Cerró los ojos por un momento, y en ese respiro, recordó cómo era llegar a casa con el sonido de la voz de una niña. No su hija, ya no, pero tal vez algo cercano. La mansión estaba silenciosa de una manera que solo el duelo puede acallar un hogar. Densa, inflexible y paciente. Aunque grandiosa en su arquitectura, la mansión Morales se sentía más como un mausoleo que un lugar de vida. Cada corredor resonaba con recuerdos, ninguno más fuerte que los dejados por la pequeña niña cuya risa alguna vez llenó estos pasillos. 4 años. Habían pasado 4 años desde el accidente. Diego estaba en el umbral de la habitación infantil arriba, su mano aferrando el marco de la puerta. Rara vez entraba en la habitación. Las paredes, aún pintadas de un suave lila, tenían murales desvaídos de nubes y pájaros. La estantería permanecía intacta. Los peluches estaban congelados en su lugar, esperando eternamente un abrazo. Luz tenía 7 años, curiosa, dulce, con un cariño desenfrenado por las orquídeas moradas. Solía dibujarlas constantemente en servilletas, en recibos, incluso en las paredes. Uno de esos dibujos, borroso y pegado torpemente en la puerta del refrigerador, seguía allí. No podía obligarse a quitarlo. El día que murió, él estaba en un vuelo a Ciudad de México, cerrando un trato internacional. La madre de Luz, su exesposa, lo llamó después del accidente. Su voz estaba frenética. Pensé que sabías que estaba conmigo, sollozó. Él no lo sabía y no se había despedido. Desde entonces, Diego se había enterrado en el trabajo, expansión, adquisiciones, los números y los informes eran fáciles, predecibles. Las emociones no lo eran. Había construido un imperio sobre su silencio. Era más seguro así. Pero ahora, la voz de Clara, tan parecida a la de Luz a esa edad, se filtraba por las grietas. Esa mañana, mientras Diego revisaba documentos en su estudio, escuchó pasos suaves arriba. Sofía había estado limpiando, probablemente ordenando las habitaciones de huéspedes. Lo dejó pasar. Ella era cuidadosa, respetuosa, hasta que escuchó el crujido de la puerta de la habitación infantil. Su pulso se aceleró. Cuando llegó a la habitación, Sofía estaba junto a la pequeña cama blanca, sosteniendo una almohada azul pálida en sus manos. La tela estaba rasgada en la costura, dejando ver un poco de relleno. ¿Qué haces? Su voz fue más cortante de lo que pretendía. Sofía dio un salto, sobresaltada. Lo siento, balbuceó, colocando la almohada suavemente. Estaba rota. Solo iba a remendarla. No deberías estar aquí, dijo, el filo en su voz como vidrio roto. Ella inclinó la cabeza. No lo sabía. Realmente no quise entrometerme. Él no respondió. La habitación estaba demasiado llena de fantasmas. Esa noche, Diego regresó a la habitación infantil después de que Sofía y Clara se habían ido a dormir. La almohada estaba de vuelta en su lugar, cuidadosamente cosida. Había una nota encima. Lamento haber tocado algo sagrado. Solo quería ayudar, Sofía. Sus dedos trazaron las puntadas. Eran cuidadosas, tiernas.
Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, la almohada en su regazo. Por primera vez en años, las lágrimas resbalaron por sus mejillas. No ruidosas, solo allí, persistentes como el peso que nunca se permitió liberar. Abajo, Sofía paseaba por la cocina, insegura de si había cruzado un límite, pero algo en la mirada de Diego, cuando la encontró sosteniendo esa almohada, hablaba de un dolor más profundo que la ira. Un hombre que había cerrado la puerta al duelo y arrojado la llave. A la mañana siguiente, apareció en el umbral de la cocina mientras ella servía un tazón de cereal a Clara. Hay más habitaciones que podrían limpiarse, dijo, sin mirarla a los ojos. Si estás dispuesta a quedarte otra semana. Sofía lo miró, sorprendida. Por supuesto. Gracias. Es más fácil tener a alguien en la casa, añadió, más para sí mismo que para ella. Clara, ella hace que se sienta como antes. Sofía asintió suavemente, entendiendo sin necesidad de más palabras. Y aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, algo cambió en ese momento, un acuerdo silencioso, no de deuda ni de caridad, sino de sanación, titubeante, vacilante, pero comenzando. El jardín había quedado descuidado por mucho tiempo. La enredadera trepaba perezosamente por el camino de piedra, y las flores silvestres brotaban donde querían. Los setos, antes bien recortados, se habían vuelto suaves e irregulares. Diego rara vez salía aquí. El lugar había sido el favorito de Luz. Ahora, era solo otro recordatorio. Pero Clara lo había reclamado como si le perteneciera. Cada tarde, mientras Sofía limpiaba o doblaba ropa, Clara corría descalza por el patio, riendo tras las mariposas e intentando nombrar las flores con su vocabulario de niña pequeña. Amaba la fuente, aunque había dejado de funcionar hace mucho. La llamaba el agua que susurra. A veces, Sofía se sentaba a su lado y le enseñaba rimas simples, trazando las palabras en la tierra con un palo. Esa mañana, Diego salió a la luz del sol por primera vez en semanas. Había salido buscando algo, tal vez aire, tal vez silencio, pero encontró a Clara. Ella estaba bajo el viejo manzano, con los brazos estirados hacia una rama baja. Sus pequeños dedos no alcanzaban la fruta. Diego dudó, luego se acercó. Sin decir palabra, tomó la manzana más roja y se la ofreció. Clara la aceptó con ojos grandes, luego, inesperadamente, envolvió sus brazos alrededor de sus piernas. Gracias, señor Voz Triste, dijo suavemente, apoyando la cabeza contra su rodilla. Diego se quedó inmóvil. Clara. Llamó Sofía desde el porche, apurada. Bajó los escalones corriendo, con ojos de disculpa. Lo siento mucho, dijo, apartando suavemente a su hija. Ella, le gusta ponerle nombres a las personas. Diego miró la manzana aún en la mano de Clara, luego a Sofía. Está bien, dijo. Su voz era baja, no fría. Dice que tu voz suena como alguien que extraña una canción, añadió Sofía, sonriendo tímidamente. Le dije que algunas personas llevan el silencio en el corazón. Él no supo cómo responder a eso. Más tarde, se sentaron en la cocina mientras Clara dormía arriba. Sofía pelaba papas y Diego, por primera vez, no se retiró a su estudio. Sabes, dijo Sofía, mirándolo de reojo, antes de todo esto, trabajaba en un hogar de ancianos, turnos de noche, principalmente. No era glamoroso, pero me gustaba escuchar a los residentes hablar del pasado. ¿Qué pasó?, preguntó Diego. Ella detuvo las manos. Un supervisor empezó a acorralarme, diciendo cosas que no debía. Cuando lo denuncié, dijeron que me lo inventé. Me fui ese mismo día. Hubo un silencio. ¿Y el padre de Clara?, preguntó suavemente. Se fue cuando estaba embarazada de 3 meses, dijo simplemente. Nunca llamó, nunca miró atrás. La frente de Diego se arrugó. Eso es imperdonable. Sofía se encogió de hombros. Dejé de esperar entenderlo.
Clara nació en el asiento trasero de nuestra vieja camioneta. Lo primero que hizo fue gritar fuerte y claro. Ese sonido me mantuvo en pie. Él la observó mientras cortaba la última papa, su movimiento firme, decidido. Eres más fuerte de lo que crees, dijo en voz baja. Esa tarde, la lluvia regresó, suave esta vez, como una nana en el tejado. Sofía y Clara se acurrucaron en el sofá de la sala, envueltas en una manta tejida. La chimenea crepitaba débilmente. Se habían quedado dormidas, el pequeño cuerpo de Clara pegado al lado de su madre. El brazo de Sofía la rodeaba protectoramente. Diego bajó por un vaso de agua, pero se detuvo al verlas. No se acercó. Solo se quedó en el pasillo, observando la suave subida y bajada de su respiración. La pequeña mano de Clara enredada en la camisa de Sofía. La forma en que el rostro de Sofía, incluso dormida, parecía listo para despertar al menor sonido. Se quedó allí mucho tiempo. Luego, en silencio, apagó la luz del pasillo para no despertarlas y subió las escaleras. Podía sentirlo, algo que no se había permitido en años. Un calor, delicado y peligroso. Estaba empezando a preocuparse, pero preocuparse era un riesgo, y la última vez que había amado sin restricciones, lo había destrozado. Aún así, mientras yacía en la cama, la imagen de Sofía y Clara persistía tras sus ojos. Lo cerró, y por primera vez en años, el sueño no llegó como un escape, sino como un lugar donde sus risas lo seguían en sueños. La tormenta llegó sin aviso. Para la tarde, el cielo se había vuelto del color del hierro, y la lluvia caía en gruesas cortinas, golpeando las altas ventanas de la mansión Morales. El trueno retumbaba bajo en la distancia, pero dentro, las luces aún brillaban cálidamente hasta que dejaron de hacerlo. A las 7:08 de la tarde exactamente, toda la casa se sumió en la oscuridad. El zumbido del refrigerador se detuvo. Las luces de seguridad se apagaron. En el silencio que siguió, solo el leve jadeo de Clara rompió el ambiente. Sofía estaba cerca de la cocina, sosteniendo una linterna. Bueno, dijo con una calma que no sentía del todo, parece que será una noche a la luz de las velas. Clara aplaudió como si fuera una aventura de campamento. En minutos, Sofía había colocado unas velas en la mesa de centro. Sus pequeñas llamas titilaban contra el vidrio, proyectando una luz dorada cálida por la sala. Envolvió a Clara en una manta y se sentó con ella en la alfombra. Diego se unió a ellas, inseguro, sosteniendo un libro grueso de poemas en una mano. Vaciló en el umbral. Vamos, dijo Sofía, palmeando el suelo. No mordemos. Diego soltó una risita y se sentó con rigidez. La luz de las velas suavizaba sus rasgos, borrando las líneas marcadas que solían surcar su rostro. Cuéntanos un cuento, mami, gorjeó Clara. Sofía se recostó, con una sonrisa juguetona. Está bien, érase una vez un pequeño erizo que quería volar. A medida que la historia se desenvolvía con exageraciones salvajes y voces graciosas, Clara reía sin control, su risa llenando cada rincón de la sala. Se dejó caer de lado, aullando de alegría cuando Sofía imitó al erizo intentando construir alas con hojas y cuerdas. Diego la observaba, atónito. No era el sonido de la risa lo que lo deshacía, sino su forma. La manera en que la nariz de Clara se arrugaba, el pequeño jadeo entre risitas. Era exactamente como reía Luz. Sus manos temblaban. Sofía terminó el cuento, riendo ahora ella misma, y lo miró. Su sonrisa se desvaneció. ¿Estás bien? Diego parpadeó. No se había dado cuenta de que las lágrimas habían llegado hasta que una resbaló por su mejilla. Apartó la mirada rápidamente, pero su voz se quebró al decir, no he escuchado ese sonido en 4 años. Sofía no dijo nada. Esperó. Mi hija, dijo tras una larga pausa. Se llamaba Luz. Tenía 5 años. Murió en un accidente de auto. Yo estaba en una reunión al otro lado del país.
no estaba allí. Los ojos de Sofía se suavizaron. Lo siento mucho. He intentado, dijo, su voz temblorosa. Intentado olvidar, enterrarlo o trabajar tanto que deje de doler, pero a veces veo a Clara y siento que me ahogo otra vez. Sofía se acercó, sin tocarlo, solo lo suficiente para que sus hombros casi se rozaran. ¿Crees, preguntó suavemente, que el dolor alguna vez se va? ¿O solo necesita a alguien dispuesto a llevar un pedazo de él contigo? Diego la miró entonces, realmente la miró. La luz de las velas brillaba en sus ojos, y por un momento no vio a una madre soltera luchando ni a una huésped temporal, sino a una mujer que también había conocido la pérdida y, aún así, había elegido amar. Se sentaron en silencio por un rato, el único sonido el ritmo constante de la lluvia. Más tarde, Sofía se quedó dormida en el sofá, con Clara acurrucada a su lado. Diego se levantó y suavemente colocó una manta de lana suave sobre sus hombros. Su mano se detuvo por un segundo, luego se retiró. Las miró. Una familia sin intentarlo. Retrocedió hacia las sombras del pasillo, pero el calor permaneció en su pecho, terco y desconocido. No durmió mucho esa noche, pero por primera vez, no temió a los sueños. La noticia estalló con un solo titular. Apareció primero en un blog de chismes. Fuente barata, fotos granuladas y un título cruel: millonario CEO juega a la casita con criada sin hogar. Pero para la mañana, la historia se había propagado como incendio forestal. La reja principal de la mansión Morales estaba rodeada de reporteros. Sofía observaba horrorizada desde detrás de las cortinas de la sala mientras los micrófonos se colaban por las barras. Los flashes destellaban como relámpagos. ¿Es cierto que vivía en una camioneta? ¿Lo atrapó, señor Morales? ¿Es suya la niña? Clara sollozó ante el caos. Sofía la abrazó fuerte. Diego, calmado pero furioso, se puso frente a las cámaras. Esta mujer, dijo, con voz firme y deliberada, es la razón por la que mi hija sonríe de nuevo. Es la razón por la que recuerdo cómo respirar. Sus ojos recorrieron a la multitud. Y si alguno de ustedes vuelve a llamarla interesada, hablarán con mis abogados. Los reporteros se congelaron. Dentro, Sofía se quedó en un silencio atónito. No esperaba que la defendiera tan públicamente, tan ferozmente. Esa tarde, Javier Ramírez, el amigo más antiguo de Diego y la única persona que se había atrevido a mantenerse en contacto a lo largo de los años, apareció sin avisar. Entró a la cocina como si fuera el dueño, se detuvo frente a Diego y alzó una ceja. «Te ves diferente». Diego esbozó una media sonrisa. ¿Tan mal? No, tan vivo. Se sentaron en el estudio, con un fuego crepitando suavemente de fondo. Javier miró la vela en el escritorio, luego el cuaderno abierto con los dibujos de luz. Entonces, lo logró, dijo Javier. Rompió la barrera. Diego suspiró. No planeé esto. Las dejé entrar pensando que sería temporal. Pero ahora Clara ríe y juro que escucho a Luz en cada sonido. Sofía me mira como si no estuviera roto y, quiero ser el hombre que ella cree que soy. Javier se recostó. Entonces, sélo. Luz se fue, Diego. Pero tú no. Puedes elegir si su memoria se convierte en tu ancla o en tus alas. Diego miró el fuego por un largo momento, luego asintió. Esa noche, mientras Clara dormía y la casa volvía a quedar en silencio, encontró a Sofía doblando ropa en la habitación de huéspedes. Vaciló en la puerta, luego entró, sosteniendo algo pequeño. Quería darte esto. Le entregó una caja de madera, sencilla por fuera, pero cuidadosamente tallada. Dentro había un libro delgado y desvaído. La cubierta estaba suave por el paso del tiempo. El título estaba casi borrado. Las aventuras del conejito de piña. El favorito de Luz, dijo Diego. Me hacía leerlo todas las noches, incluso cuando ya se sabía cada palabra de memoria.
Sofía trazó sus dedos sobre el lomo del libro, con suavidad. A Clara le encantará. Diego hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Tú me recuerdas a ella. A Luz. Amas a Clara de la misma manera en que yo amaba a Luz. Tal vez incluso más. Sofía levantó la vista, sus ojos cálidos pero inseguros. A veces me pregunto, susurró, si solo soy un reemplazo para la vida que perdiste. El rostro de Diego se suavizó. No lo eres. No dijo más. No necesitaba hacerlo. Sus ojos lo decían todo, gratitud, admiración y algo más frágil. Esperanza. Cuando ella cerró la caja, su mano rozó la de él. El toque fue breve, pero algo en el aire cambió. Ella le dio una pequeña sonrisa cautelosa. Afuera, los últimos reporteros se habían ido. La mansión Morales estaba en silencio otra vez, pero algo había cambiado dentro de sus paredes. El amor no se declaró. Todavía no, pero había comenzado a crecer. El sol se filtraba a través de las ramas del viejo sauce, proyectando sombras suaves sobre el césped bien cuidado detrás de la mansión Morales. Una manta a cuadros se extendía bajo un gran roble, salpicada de migajas de sándwiches y vasos de plástico de colores brillantes. La risa de Clara resonaba mientras perseguía burbujas por el césped, sus pequeños pies tambaleándose de alegría. Sofía estaba sentada en la manta, descalza, con el cabello atrapando la luz de la tarde, bebiendo limonada mientras miraba a su hija. Diego estaba a unos pasos, con las piernas cruzadas, observándolas a ambas. Nunca le habían gustado los picnics antes. Le parecían escenificados, artificiales, como sesiones de fotos para otras familias. Pero esto era real. La brisa, las risas, el ligero caos de una niña pequeña y dos personas descubriendo qué significaba estar juntos. Hizo que su pecho se sintiera cálido y pesado al mismo tiempo. Cuidado, Clara, llamó Sofía cuando la niña corrió hacia el camino de piedra. Pero la advertencia llegó un momento tarde. Clara tropezó con el borde del sendero del jardín y cayó con un grito agudo. Sus manos rasparon contra la piedra. Sofía se levantó rápidamente, con el corazón acelerado, pero Diego fue más rápido. La alcanzó primero, levantando a la niña llorosa en sus brazos con una gentileza practicada. Tranquila, pequeña, te tengo, murmuró, limpiando la tierra de sus rodillas. Entonces pasó. Entre las lágrimas, Clara se aferró a su camisa y gritó, «Papi». El tiempo se detuvo. Diego se quedó inmóvil, su corazón golpeando contra sus costillas. Sofía, a medio camino hacia ellos, se detuvo en seco. Por un segundo, nadie se movió. Clara enterró su rostro en el cuello de Diego, aún sollozando. Diego se hundió lentamente de rodillas en el césped, sosteniendo la cerca. Sus brazos se apretaron instintivamente, protectoramente, y luego, sin previo aviso, las lágrimas llegaron. No sollozó. Solo la sostuvo y lloró en silencio, el sonido de su pequeña voz resonando en cada rincón vacío de su ser. Sofía se arrodilló junto a ellos, sus propios ojos brillando. Ella, nunca había llamado a nadie así antes, susurró. Diego levantó la vista, su voz temblorosa. No esperaba sentir tanto. Sofía puso una mano gentil en su brazo. Diego, ¿quieres ser parte de nuestras vidas? No como alguien que arregla el pasado, sino como alguien que construye un futuro. Él no dudó. Asintió. Sí. Esa noche, mientras la casa se asentaba en su ritmo vespertino, Sofía encontró una sola flor en la mesa del comedor. Era una orquídea morada, la favorita de Luz. Sin nota, sin explicación, pero ella sabía que era una promesa. Diego la observó encontrarla desde el umbral. No dijo nada, solo sostuvo su mirada. Ella sonrió, tocó los pétalos y luego lo miró con una suave comprensión. Esa noche, después de que Clara se durmió,
acurrucada contra su conejo de peluche favorito, Diego se sentó frente a Sofía en la sala, con la chimenea titilando baja. Extendió la mano a través del espacio y tomó la de ella. No quiero que se vayan, dijo. Nunca. Sofía exhaló, su pecho elevándose con algo como alivio, pero también preocupación. ¿Y qué pasa cuando la gente empiece a hacer preguntas otra vez? Cuando la prensa quiera saber quién soy para ti. Diego la miró a los ojos, su expresión abierta, sin reservas. Sabrán que eres la mujer en la que confío. La que salvó mi vida, hizo una pausa. Y si toma tiempo antes de que le contemos todo al mundo, también está bien. Sofía asintió. Entonces nos quedamos por ahora. Él sonrió. Para siempre, si quieres. Afuera, el jardín brillaba con la última luz del día. Dentro, en el espacio entre el duelo y la sanación, algo nuevo había comenzado a crecer, una familia, no construida por sangre, sino por amor. La mansión Morales ya no se sentía como una fortaleza. Con los meses, se había suavizado. Las paredes, que alguna vez resonaban con silencio, ahora zumbaban suavemente con vida. Risas por las mañanas, música en la cocina, pequeños pasos por el pasillo. Sofía estaba junto a la puerta principal, atándose los zapatos. Su cabello rubio estaba recogido en un moño pulcro, con una pequeña pila de libros de texto bajo el brazo. Miró por encima del hombro a Diego, que se apoyaba casualmente contra el marco de la puerta, tomando café. La orientación comienza a las 10, dijo, con la voz teñida de nervios. Serás brillante, respondió él. Son afortunados de tenerte. Ella sonrió, le dio un beso en la mejilla y salió. Clara corrió tras ella, con la mochila rebotando, los brazos abiertos. Espera, mami, olvidaste tu pluma de la suerte. Sofía rió, levantó a su hija y la hizo girar en el aire. Diego los observó desde el porche, con el pecho lleno. Hace apenas unos meses, nada de esto parecía posible. El sueño de Sofía de volver a la enfermería. La alegría abierta y sin miedo de Clara. Y sin embargo, aquí estaban, tejiendo una nueva vida, hilo por hilo. Dentro, la sala había cambiado también. Desaparecieron los arreglos rígidos, las esquinas intactas. En su lugar, una carpa de juegos, una estantería llena de cuentos infantiles y, en la pared central, una nueva pintura. Era de Clara, hecha con crayones y acuarela en papel grueso. 3 figuras tomadas de la mano bajo un cielo azul, una alta, una con vestido y una pequeña con cabello rizado. Encima, un sol torcido sonreía. Diego lo había enmarcado él mismo. Familia, había escrito Clara en letras grandes en la parte superior. Lo colgó en la sala sin decir una palabra, pero cuando Sofía lo vio, se quedó inmóvil por un largo momento. Su mano rozó la de él mientras susurraba, gracias. Una tarde lluviosa, se sentaron juntos en el jardín, protegidos del llovizna por un paraguas en el patio. Clara bailaba descalza sobre las piedras húmedas, riendo mientras las gotas de lluvia besaban sus mejillas. Diego extendió la mano, apartando un mechón de cabello del rostro de Sofía. Solía temer la lluvia, murmuró. Ella lo miró. ¿Y ahora? Observó a Clara girar en círculos, con los brazos extendidos como alas. Ahora se siente como una segunda oportunidad. Sofía apoyó la cabeza en su hombro. Pasé años temiendo la próxima despedida. Ahora creo en los mañanas otra vez. Se sentaron en silencio, dejando que la suave lluvia lavara sus pensamientos. Más tarde esa noche, después de la cena, Clara se subió al regazo de Diego, sosteniendo un álbum de fotos que Sofía había encontrado en un proyecto de tienda de segunda mano. Cuéntame otra vez, dijo, señalando una foto. Diego sonrió. Ese fue tu primer día en el zoológico. Alimentaste a las cabras y gritaste cuando una te lamió la mano. Ella rió, hundiendo su rostro en el pecho de él. Eres el mejor, papi. Diego cerró los ojos, abrazándola fuerte.
Tuve la mejor maestra, susurró. Esa noche, después de que Clara fue arropada, Diego caminó solo por el jardín. Las flores que Sofía había plantado ahora florecían libremente. Entre ellas, un pequeño grupo de orquídeas moradas. Se detuvo junto a ellas, arrodillándose, sus dedos rozando los pétalos. «Bola, Luz», dijo suavemente. «Espero que te guste el jardín». Se levantó lentamente, sintiendo que el peso se aligeraba, solo un poco más que ayer. Cuando regresó a la casa, Sofía lo recibió en la puerta, descalza y resplandeciendo a la luz de las velas. Tomó su mano. «Estamos en casa, ¿verdad?», preguntó. Él asintió. «Sí, finalmente lo estamos». Y bajo el murmullo silencioso de la lluvia y la esperanza, entraron juntos al calor. El dolor nunca desaparece, parecía susurrar la historia. Pero se suaviza cuando es sostenido por manos que eligen el amor sobre el miedo. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste el dolor silencioso de la pérdida, el calor de una segunda oportunidad o la suave sanación de un amor inesperado, entonces te invitamos a quedarte con nosotros en historias que conmueven el alma. Te traemos relatos poderosos de resiliencia, redención y la belleza de la conexión humana. Cada semana, compartimos historias que te harán derramar lágrimas, te dejarán sonriendo y te recordarán lo que realmente importa. Si crees en el amor que sana, en las familias que se forman de las maneras más inesperadas y en los momentos que perduran en tu alma, por favor suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta y activa las notificaciones para que nunca te pierdas una historia que podría cambiar tu día o tu vida. Gracias por acompañarnos, y recuerda, el lenguaje más hermoso no necesita palabras, solo un corazón dispuesto a escuchar. Nos vemos en la próxima historia.